Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los huevos no son al gusto, despertando sin censura, con mi hija Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo que les sirva. Regresemos con más sobre este delicado tema, alienación parental. Continuando con Alejandro Heredia, él pues fue víctima de esto que es alienación parental y por lo mismo tocó fondo, perdió todo y él entonces empezó a promover pues todas estas reformas, todo lo que se está legislando. Fue legislado el SAP, aprobado y publicado en 16 entidades federativas, pero lamentablemente me dice que pues está frenada, está congelada esta ley. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué falta por hacer? Y pues yo estoy en shock con este tema porque de verdad, insisto, vaya, hay personas que ni siquiera saben que existe la Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados. ¿Cómo se llega a tocar fondo, perder toda dignidad como padre, perder todos sus derechos y además afectar a un menor? Y quiero preguntarle si la doctora también revisó ambos casos, el de ellos. Yo revisé estudios psicológicos que le hicieron al señor Alejandro Heredia. Quiero decir que de los pocos estudios oficiales que yo he leído que estén bien hechos fue el de él, y en donde se decía que no tenía el perfil de un agresor sexual. En el caso del señor Oscar, no me han permitido participar. Le niegan y entonces se imponen peritos. Ya objetamos un peritaje del DIF, fue del DIF, ¿verdad? Sí, es correcto. En donde la señora nunca se presentó a evaluación, se hizo amiga del psicólogo, entonces el señor recibía un trato como si fuera un delincuente y los resultados del peritaje salen muy marcados hacia favorecer a la señora. Entonces lo que yo he estado haciendo con él es revisar, es enterarme de todos los casos que tenemos, que son muchos. El de él me mueve mucho porque son muchos años en el que también los padres de él como abuelos sufrieron cuando les quitaron a la nieta. La niña fue sacada de la casa como si fueran ellos secuestradores y cuando la niña despierta es un caos porque incluso rompieron vidrios para entrar. Ajá. Entonces la niña, yo veo fotos de la niña, en ocasiones veo videos, es una niña que está afectada neurológicamente, está afectada físicamente y está afectada socialmente, afectivamente. Cuando yo le recomiendo qué estudios solicitar, después de mucha lucha los logra en institución oficial, salen resultados a favor de lo que estamos diciendo y la jueza o jueces. La última juez que fue la licenciada María Luisa Vázquez Herón, juez del 30. Omiso y dice que no se comprueba, la niña tiene problemas dentales que debieron causarle fuertes dolores, tiene cavidades en las muelas que no fueron atendidas, tiene bajo peso, tiene problemas en los riñones, infecciones en vías urinarias y tiene bajo peso. Y para la jueza, esto no comprueba que la mamá tenga alguna responsabilidad. Entonces, ¿quién? Si vive con ella y con la abuela. Entonces, ¿quién? Cuando la niña tiene ausencias. Cuando yo digo ausencias me refiero a que se queda viendo fijamente y no se mueve. Cuando le dice a su papá que se lleve los regalos, porque cuando los lleva a su casa se los quitan, porque representan al papá. Cuando también los abuelos han sufrido persecución por amar a su nieta y por querer convivir con su nieta. Como ojalá estuviéramos hablando de un solo caso, como hay miles de casos, miles. Nos interesa mucho en este programa el tema familia y bueno, varios jueces y magistrados con respecto a la alienación parental han dicho que se puede colapsar el sistema familiar, ¿es así? Bueno, sí se puede colapsar puesto que no le han dado seguimiento y aplicación de sentencias. Yo estoy de acuerdo que los jueces se auxilian de peritos y expertos y diagnostican que los niños han sido manipulados o sufren de algún trastorno de miedo a enfrentarse a la convivencia y no hacen
más que determinar si el niño sufre alienación parental, pero no los mandan a una área que se debe de crear en el Poder Judicial, que se llama de aplicación y ejecución de sentencias. O sea, tú como juez determinas que hay un daño emocional en los niños por alguno de los progenitores o la familia extensa o por los mismos profesionales que están interviniendo e impidiendo el vínculo de los hijos con los progenitores. En este caso se da la sentencia, pero queda como si fuera un reconocimiento y que no le das seguimiento. ¿De qué me sirve la sentencia si no voy a poder ver a mi hijo? Claro, le dan carpetazo. Y no hay coercitividad. Yo no estoy hablando de coercitividad, sino que se canalice a las personas que ejercen este tipo de maltrato a terapia, que se les dé seguimiento, que se les dé el trabajo comunitario que tenemos mucho en México por hacer, pero también las mismas autoridades se sobresaturan de casos como estos. Los centros de convivencia están saturados, ya no pueden recibir tantos niños. Tenemos ¿A eso se refieren con colapso? Sí, te digo yo que nosotros tenemos soluciones lógicas, coherentes y factibles. Y no lo digo porque lo estoy viendo en mi país, sino porque lo he ido viendo en diferentes países, en algunos estados del país que ya están de vanguardia. Claro, usted introdujo el concepto de SAP, de síndrome de alienación parental, a México, viene de España, tengo entendido. Maestra Montes de Oca. Bueno, Alejandro, considero que es muy importante que menciones que en el 2004, lo que ocurrió en el 2004 se aceptan los cambios en los códigos, y en el 2006 viene una diputada, ¿fue diputada, Alejandro? Sí. Del PRD, actualmente vigente y de moda la señora, que viene con un grupo de feministas, pues sí, ¿sí? Y derogan la ley. Y dicen que los niños a los 7 años no son personas, que no pueden ser oídos por el juez. Entonces, ¿qué son? ¿Animales o de qué son? Objetos. ¿De qué hablamos? ¿Son objetos? Son Y amanecemos para diciembre, en el 2006, están derogadas esos cambios, ¿no? Y otra vez es volver a picar piedra nuevamente, ¿no? Hablas, Alejandro, de instituciones y de colapso. Hablemos que las instituciones están dirigidas por personas y que estas personas, incluyendo a los jueces, todos venimos de un sistema familiar. Y que como personas, si no estamos también supervisados para estar preparados para desempeñar un puesto, entonces nuestra personalidad puede afectar nuestras funciones. ¿Qué pasa, señor Oscar, con la directora del Centro de Convivencia? Sí, tiene razón la maestra Margarita, la doctora Margarita, y así también el señor Alejandro Heredia. Tristemente vivimos en un país donde la justicia es comprada, donde la justicia es a modo, donde la justicia es inclinada a la parte donde tenga un poco más de dinero, ¿no? O el que tenga más influencia. En mi caso muy particular, yo voy a hablar del tema del centro de convivencia. El centro de convivencia, y no me dejará mentir la maestra Margarita ni el señor Heredia, es un centro supervisado donde los papás van a visitar a los niños, que los papás no somos visitadores, los papás tampoco somos cajeros automáticos, ni tampoco nuestros hijos son perros a los que se les sale a dar la vuelta o a visitarlos, ¿no? Yo tuve una muy desagradable experiencia en cuestión institución. La directora Dulce María Gaitán es la directora del Centro de Convivencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ella, pues por sus labores, a veces está en la sede de Río de la Plata y a veces se encuentra en la sede de Plaza Juárez, que es donde están los tribunales, ¿no? Ella, lejos de ejercer como directora del Centro de Convivencia una actitud imparcial con todos, una actitud como debería de ser institucional, como directora de un centro de convivencia. En mi caso no fue así. En mi caso le brinda a la mamá de mi hija todo el apoyo, fuera de la ley,
porque en ninguna resolución del juzgado se había ordenado que a mí me pusieran 16 policías afuera del centro de convivencia. Y mucho menos que mi visita supervisada, que son 3 horas, las vigilara no nada más el trabajador social, sino también 8 policías dentro del mismo centro de convivencia. De lo cual también yo lo tengo totalmente documentado, está documentado. Entonces, también tengo documentado cómo la licenciada Dulce María se hizo tan amiga de la mamá de mi hija que le brinda escolta personal. No nada más con policías, sino ella también. O sea, acompañándola varias veces, de la mano y abrazada, hasta su coche con policías. Auxiliares, que son los que custodian el centro de convivencia, ¿no? Y si bien así lo dice la maestra Margarita, los centros de convivencia son cárceles para los niños. ¿Por qué cárcel? Tú vas a visitar a un reo, a un reclusorio, y te otorgan una hora para comer, para convivir, para que estés libre. En un centro de convivencia no puedes. No puedes estar libre con tu hijo, no puedes hablar bien con tu hijo porque hay una trabajadora social que la tienes a 1.5 metros de distancia, que te está preguntando qué le vas a comer, qué le estás diciendo, le preguntan, es una verdadera... Te secuestraron a tu hija, Óscar. Literalmente, claro. Sí, y esto es, y se lo digo porque la señora se va, en mi caso en particular, hacia otra vida, se olvida de su hija. Olvidémonos de mí, porque a final de cuentas las separaciones así son, ¿no? Pues se olvida de su hija durante 2 años. Ella hace vida con otra persona y tiene otra hija de otra relación. Entonces, pues durante ese tiempo de su embarazo, donde tuvo a su otra hija, donde creció su otra hija, pues se olvidó de mi Andy, ¿no? De mi Andy, que es también su hija, ¿no? Segundo término, así es. La niña. Entonces, pues llegó un momento en que yo creo que pues le resultó... estorboso. Pues no estorboso, sino resultó como, ¿por qué no vamos a pelearla, no? ¿Por qué no se la voy a quitar al papá? Y en esa medida, pues, compra justicia, compra jueces, compra ministerios públicos, y a final de cuentas esto se volvió una verdadera pesadilla, no nada más para mi hija, para mí también. Y como dice el señor Heredia, en este tipo de casos, en este tipo de juicios, se pierde todo. Es increíble que haya seres humanos que pongan el dinero por encima de sus propios hijos. Es un fenómeno social globalizado, es un fenómeno, el de alienación parental, que va lamentablemente a la alza. Es una especie de cortarles las alas a los menores. Ese es, sí, como dices, no cortar las alas, borrar la familia extensa, o sea, dejarle la mitad de su vida ausente y no tener el sentido de pertenencia de la otra familia extensa. ¿Cómo se da este fenómeno en las calles? Yo me acuerdo que daba noticias de papás disfrazados de hombre araña. ¿Cómo se empiezan a manifestar los padres? Usted conoce muy bien eso. Nos cuenta, por favor, Alejandro Heredia. Sí, por principio de cuentas, pues yo me encontraba solo en el tribunal y era negativas y dar vueltas y vueltas, y cada sábado o cada 15 días que yo iba a ver a mi hijo, pues teníamos que pasar por diferentes áreas del Poder Judicial, y en lugar de sentirse protegido, pues se sentía uno muy, muy desamparado. Sí, entonces nuestro sistema de justicia no era tan agradable. Me tuve que informar en otros países de cómo se manifestaban. Y como dicen, sí, se vestían de superhéroes, se quemaban, se ponían de bonzos, hacían marchas, velatones, sobre todo en países muy radicales, sobre todo en España, que preferían mejor matar a la madre y pasar 13 años encerrados para recuperar su libertad. Entonces ahí fue donde yo me puse a investigar, pero había un psicólogo que me inspiró, que se llama Julio Bronchal,
en su temática y que no podía salir de su país. Yo lo quería invitar a México para que nos diera sus puntos de vista de cómo estaba el sistema ya judicial. Entonces, a través de mensajes y de recopilar sus memorias, pude yo investigar y sacar pequeños panfletos y distribuirlos en un grupo. Y quiero decir que en el 2002, en octubre, pues nos dimos a la tarea de salir a la calle. Se llamó Movimiento de Padres en Lucha por sus Hijos, y éramos alrededor de 70 padres, de todos los niveles, ¿sí? Artistas, protagonistas, gente que se ocultaba para disminuir sus diferencias, pero también abuelitas, abuelos, padres, nietos. Entonces ese sí fue un momento en que dijimos, vamos a salir a la calle, y nos unimos y hicimos manifestaciones, pues como todos, a Los Pinos, a los poderes judiciales, al Senado, a los Asamblea Legislativa, pero habíamos que casi estar permanentemente en el tribunal hasta que nos hicieron caso. Y pero quiero decir, ellos no se disfrazaron, ellos desfilaron con un ataúd. Sí, desfilamos con ataúdes Sí, y todas estas cosas, pero Más también hicimos mesas de trabajo. Al fin, una comisión se presentó, hicimos mesas de trabajo con el Poder Judicial y aprovechamos la coyuntura para llevar expertos. No éramos tan especialistas en el tema, que un lado estaba integrado por jueces, magistrados, psicólogos y peritos, y por acá estábamos padres, psicólogos, abogados y la Comisión de Derechos Humanos, UNICEF, varios grupos, y ahí empezamos las mesas de diálogo. Y es muy difícil que haya unidad, es muy difícil, y una vez que se logra que se llegue a esto, a la ley federal de alienación parental, y que se frene, es realmente indignación, frustración. Hay un concepto equivocado de lo que es el feminismo, porque creo que esto no es feminismo. Sí, totalmente. De hecho, las principales agresiones que nosotros recibimos es de feministas. Claro, me imagino. Provienen de feministas, ¿no? Y para nada es la intención, porque en la asociación también se han albergado mujeres y se les ha apoyado. O sea, no es nada más una asociación. Claro, las de abuelas hombres. también. Yo claro. también le puedo decir que dentro de la asociación están investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, psicólogas, abogadas, juristas. O sea, la asociación está integrada por mujeres. Y no está viendo ni por el hombre ni por la mujer, está viendo por los niños. Por los el interés niños. superior del menor. Y por el quiero interés decir superior que del esta menor. ley que está en el Senado de la República específicamente se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos el día martes 3 de febrero del 2015. Estamos en el 2016 y siguen estando año y medio. La 62 legislatura. ¿Y por qué se detiene ahí? ¿Por qué la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, que está en la Cámara de Diputados, por qué no emite una revisión? Porque dice que se remite el siguiente proyecto de decreto para la opinión, ¿sí?, y de la Cámara de Diputados. A ver, señores legisladores, este es un tema urgente que tendría que haber sido resuelto ayer. ¿Qué temas, si no es la infancia, los más urgentes que debe estar atendiendo? Digo, para eso les pagan, ¿no? Claro. Es indignante. Y como bien dice el señor Heredia, los jueces hoy tienen conocimiento de las leyes aprobadas en alienación parental, hoy tienen ya en sus manos herramientas para hacer justicia,
para empezar, desde que se han aprobado estas leyes, para empezar a aplicarla, la ley. Nadie les está diciendo que sean parciales o que sean con las mujeres o con los hombres. Simplemente les tiembla la mano para aplicar la ley en el tema de alienación parental. Por eso quiero hacer una invitación para que la próxima semana se va a dar un foro. Este programa sale dentro de 3 semanas a partir de este momento. Ok, entonces sí, pasado. Podemos decir que va a haber un gran evento donde nos manifestaremos, no con pancartas, sino con diálogo, porque si de por sí nos dan una imagen de revoltosos, de agresivos. Los criminalizan. Sí, pero no podemos tener otra cara más que de exigir justicia por el interés superior del niño. Dime tú qué padre o qué madre no haría lo imposible por querer ver salvaguardados los derechos de los hijos. Estoy hablando con Alejandro Heredia y con Óscar Velázquez, son 2 padres víctima de la alienación parental y en este caso, pues como vemos, son doblemente victimizados. Nos vamos a una pausa. ¿Quería agregar algo, maestra? Sí, solamente, Alejandro, que yo te digo que no te extrañe la respuesta de los legisladores y ni de los políticos que se han acercado a apoyar este movimiento, porque lo hacen mientras necesitan publicidad. Te usan la asociación, usan la alineación parental y después se retiran. Todos te han hecho lo mismo, Alejandro. No te debe de extrañar. Qué fuerte. Sí, solamente para la foto y después no hace nada. Hemos ido a la Cámara de Senadores, ¿no? Hemos ido con los diputados. ¿Y qué ha pasado? Nada más mientras es noticia para ellos. ¿Y después en dónde está la ayuda, Alejandro? No, ¿Por qué te sorprende? Sí, hubo un senador el senador Tamborrell de Querétaro, que tenía todo el presupuesto del mundo, del Senado para hacer una reforma. ¿Y qué hizo? Invitó... Utilizó a todos los expertos y los trajimos del extranjero y lo invitamos. Y nada más para la foto. Para la foto y pues nos hizo gastar. Hace falta compromiso verdadero, darle seguimiento, y como estuvo aquí hace unos días María Ampudia, defensora de derechos de la infancia, hace falta que las primeras damas de verdad se pongan a hacer su chamba. Hacemos una pausa y regresamos con más de este tema, alienación parental. Te esperamos el próximo lunes en Los Huevos No Son al Gusto con Verónica del Castillo, o encuéntranos en www.loshuevosnosonalgusto.com. Se decía que no tenía el perfil de un agresor sexual. En el caso del señor Óscar, no me han permitido participar. Le niegan y entonces imponen peritos. Ya objetamos un peritaje del DIF, fue del DIF, ¿verdad? Sí, es correcto. En donde la señora nunca se presentó a evaluación, se hizo amiga del psicólogo, entonces el señor recibía un trato como si fuera un delincuente y los resultados del peritaje salen muy marcados hacia favorecer a la señora. Entonces lo que yo he estado haciendo con él es revisar, es enterarme de todos los casos que tenemos, que son muchos. El de él me mueve mucho porque son muchos años en el que también... Frenada, está congelada esta ley. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué falta por hacer? Y pues yo estoy en shock con este tema porque de verdad, insisto, vaya, hay personas que ni siquiera saben que existe la Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados. ¿Cómo se llega a tocar fondo, perder toda dignidad como padre, perder todos sus derechos y además afectar a un menor? Y quiero preguntarle si la doctora también revisó ambos casos, el de ellos. Yo revisé estudios psicológicos que le hicieron al señor Alejandro Heredia. Quiero decir que de los pocos estudios oficiales que yo he leído que estén bien hechos fue el de él, y en donde los padres de él como abuelos sufrieron cuando les quitaron a la nieta. La niña fue sacada de la casa como si fueran ellos secuestradores,
y cuando la niña despierta es un caos porque incluso rompieron vidrios para entrar. Ajá. Entonces, la niña, yo veo fotos de la niña, en ocasiones veo videos, es una niña que está afectada neurológicamente, está afectada físicamente y está afectada socialmente, afectivamente. Cuando yo le recomiendo qué estudios solicitar, después de mucha lucha los logra en institución oficial, salen resultados a favor de lo que estamos diciendo y la jueza o jueces. La última juez que fue la licenciada María Luisa Vázquez Herón, Hace juez del caso 30. omiso y dice que no se comprueba. La niña tiene problemas dentales que debieron causarle fuertes dolores, tiene cavidades en las muelas que no fueron atendidas, tiene bajo peso, tiene problemas en los riñones, infecciones en vías urinarias y tiene bajo peso. Y para la jueza, esto no comprueba que la mamá tenga alguna responsabilidad. Entonces, ¿quién? Si vive con ella y con la abuela. Por supuesto. Entonces, ¿quién? Cuando la niña tiene ausencias. Cuando yo digo ausencias me refiero a que se queda viendo fijamente y no se mueve. Cuando le dice a su papá que se lleve los regalos, porque cuando los lleva a su casa se... Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los Huevos No Son al Gusto, Despertando sin Censura, con mi hija Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo que les sirva. Regresemos con más sobre este delicado tema, alienación parental. Continuando con Alejandro Heredia, él pues fue víctima de esto que es alienación parental y por lo mismo tocó fondo, perdió todo y él entonces empezó a promover pues todas estas reformas, todo lo que se está legislando. Fue legislado el SAP, aprobado y publicado en 16 entidades federativas, pero lamentablemente me dice que pues está